que es, bueno, el dueño del circo, del madurismo y del chavismo en Venezuela, bueno, en Cuba el salario mínimo está en $15 mensuales. Para que un venezolano gane lo mismo que gana un cubano en su salario mínimo al mes, el venezolano debería ahorrar 1 año y 2 meses de salario, que sería lo equivalente a lo que en un mes gana un trabajador en Cuba. Ahora, ¿qué quiero decirles con estas cifras? Bueno, estas cifras lo que reflejan es lo que han reflejado todos los estudios que han hecho sobre Venezuela, pero además lo que refleja la realidad, no solamente de los venezolanos que están todavía en Venezuela, sino de los más de 5 millones de venezolanos que han salido del país. Y es que Venezuela es uno de los países más pobres del mundo. Que el chavismo, en manos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, lo que se ha convertido es una fábrica de pobres, es en una fábrica de generar pobreza. Mientras todos los países de la región avanzan y crecen en lo económico, Venezuela va retrocediendo hacia el siglo XIX. ¿Y por qué Venezuela llegó a esto? Bueno, en primer lugar, por el modelo económico trasnochado de una cúpula que tiene 20 años de gobernando Venezuela y que acabó con la producción nacional, que utilizó la expropiación como política en vez de la expansión económica, que acabó con la propiedad privada, que destruyó nuestra principal fuente de ingresos, que es la industria petrolera, que además hizo un gasto exacerbado del gasto público para hacer política y no para ayudar a la gente, generando un hueco fiscal enorme de dimensiones, bueno, incalculables, pero además también que llenó, que minó de corrupción a nuestro país. Ese resultado, ese cóctel diabólico que solamente ha traído caos, miseria, hambre y pobreza a los venezolanos, es por el que hoy en día Venezuela está como está. Y entonces yo a veces escucho mucha gente que dice, bueno, vamos a salir a protestar para pedirle a Maduro que aumente los salarios. Vamos a salir a protestar para pedirle a Maduro que reactive la economía. O que vamos a salir a protestar para pedirle a Nicolás Maduro que mejore las pensiones. No podemos pedirle al destructor de Venezuela que la reconstruya. Eso es incoherente. En Venezuela no hay otra salida, no hay otra fórmula, no hay otro enfoque, no hay otra manera, no hay otro camino para lograr un cambio en Venezuela que no sea saliendo de Nicolás Maduro. Porque el principal obstáculo del progreso de los venezolanos es Nicolás Maduro y su entorno. Porque la principal razón por la cual hoy más de 5 millones de venezolanos están fuera de Venezuela huyendo de la peor emergencia humanitaria de la historia de la región y un éxodo que hoy en día es comparado como el segundo más grande después de Siria en el mundo, tiene un responsable muy claro, que es el socialismo del siglo XXI, que hoy lidera Nicolás Maduro, pero que creó y que forjó Hugo Chávez. Porque hoy en Venezuela hay más de 6 millones de niños desnutridos, de 600.000, perdón, niños desnutridos, por culpa de un modelo que fracasó. Y ante eso nosotros los venezolanos tenemos que salir adelante y plantear que sí es posible tener un país distinto a este desastre que significa Nicolás Maduro. Y es por eso que desde Plan País hemos venido trabajando ideas, propuestas para hacer de Venezuela una Venezuela que realmente sea potencia. Yo no le tengo miedo a la reconstrucción del país. Yo no creo que saliendo de estos delincuentes que hoy en día tienen secuestrado el poder en Venezuela vamos a tardar muchos años en progresar. Todo lo contrario. Creo que la salida de Maduro y su entorno del poder en Venezuela va a ser el catalizador que va a empujar la economía en Venezuela, que va a devolverle la confianza a la inversión extranjera, pero que también le va a devolver la confianza a la inversión propia, a la inversión venezolana, que ha sido la más golpeada en los últimos años por culpa de un modelo que lo único que cree es en el centralismo y en la corrupción. Yo sí estoy convencido que Venezuela va a ser un país potencia nuevamente. Y esa construcción de ese país potencia lo vamos a hacer entre todos los venezolanos. Porque eso es fundamental el día después. El día después de la salida de Maduro.
lo que nos corresponde como venezolanos es trabajar y trabajar unidos con un objetivo y un norte muy claro, el desarrollo de Venezuela. Y ese desarrollo pasa por recuperar la empresa petrolera, la producción nacional petrolera, que la recibió el chavismo en casi 4 millones de barriles y hoy la tiene en menos de 600.000 barriles diarios. Pero recuperar la industria petrolera no para ponerla al servicio de un partido político, recuperar la industria petrolera para ponerla al servicio de lo más importante para todos los venezolanos, que es el desarrollo, que es la inversión para crecer, que es poder usar el petróleo como palanca del progreso y no usar el petróleo como una caja chica, porque ahí hay una diferencia fundamental y con esto cierro. Solamente ver al petróleo como una empresa que produzca dinero para gastar es errado. Al petróleo hay que verlo como una empresa rentable que produce recursos para Venezuela, pero que además esos recursos deben ser invertidos en el desarrollo del país, deben ser invertidos en el desarrollo del sector económico para empujar la producción nacional, para empujar la agricultura, para empujar las actividades agropecuarias, para empujar la actividad textil, para empujar la actividad de producción de todo tipo, para invertir en nueva tecnología, para invertir en educación, para invertir en salud, para tener de verdad un sistema de pensiones y garantías sociales que sea digno de los venezolanos. El petróleo debe ser no una maldición, como ha sido en los últimos años por culpa de la corrupción de quienes hoy desgobiernan Venezuela. El petróleo debe convertirse en una bendición, en una palanca para el progreso, para el desarrollo. Así que ese reto que tenemos por delante los venezolanos lo vamos a lograr y lo vamos a conquistar. Para eso hay que convocar a los mejores, pero no solamente a los mejores desde la teoría, sino también a los mejores desde la práctica. Y es por eso que hoy hay que recordarle a los venezolanos que han tenido que salir del país que nuestro Venezuela los espera, que nuestro país los espera con los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela, pero para construir un país que sea distinto al país que hemos tenido. Y cuando me refiero a que sea distinto, es que es un país donde los derechos de los ciudadanos estén muy claramente establecidos, pero que también estén claramente establecidos los deberes de los ciudadanos. Donde podamos rescatar, tener servicios públicos de calidad, pero donde el venezolano entienda que esos servicios públicos de calidad deben ser pagados con el impuesto de los venezolanos. Y que no solamente debe ser una carga, inversión solamente del Estado, sino que también los venezolanos debemos aportar para que esos servicios funcionen. Y para eso el Estado debe garantizar que los venezolanos tengamos salarios dignos y que tengamos salarios que nos permitan pagar nuestras obligaciones y tener capacidad de ahorro. Esa es la Venezuela que tenemos que construir y esa es a la Venezuela que tenemos que apuntar. Y por último, quiero decir que solamente vamos a poder llegar a esa Venezuela si nos mantenemos unidos. El sueño de la Venezuela posible, de la Venezuela del progreso, de la Venezuela donde todos los venezolanos, no importa donde nazcan, tengan las posibilidades de progresar, solo depende o solo es construible si estamos juntos. Si dejamos al lado los egos, los proyectos políticos personales, la pelea estéril, absurda, la confrontación innecesaria entre hermanos de lucha y nos enfocamos en caminar junto al pueblo en ese objetivo. Eso es fundamental para lograr el cambio en Venezuela. Porque sin unidad no hay cambio. Y ahí quiero detenerme este último minuto del editorial para reiterar el compromiso de Primero Justicia, de ser parte importante y fundamental dentro de la unidad. Pero una unidad con propósito, una unidad que no desvíe su camino, una unidad que cumpla con el mandato muy claro que le dio el pueblo de Venezuela, que es lograr el cambio político en el país. Que la unidad en el camino no debe desviarse, no debe desvirtuarse, no debe distraerse en elementos accesorios al objetivo principal, que es la salida de Nicolás Maduro del poder
y el darle a los venezolanos luego de eso la posibilidad de que podamos elegir en paz, en libertad, en democracia, en elecciones justas y verificables, con observación internacional, un nuevo gobierno para Venezuela. Así que con esto quiero hoy cerrar mi editorial y nos vamos al corte para al regreso conversar con Gustavo Padrón, quien es dirigente o director nacional, coordinador nacional del sector educativo de Primero Justicia, y que nos estará ampliando un poco sobre lo que ha sido esta jornada de protesta de nuestros docentes en la calle en todo el país. Ya volvemos con más de su programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo de Primera Justicia, como todos los lunes, de 1 a 2 de la tarde por Radio Caracas Radio. Cuando son las 1:23, ya tenemos al aire, tenemos en línea al profesor Gustavo Padrón. Gustavo Padrón es el coordinador nacional de educadores de Primera Justicia y además es un activo importantísimo del magisterio venezolano en la lucha por las reivindicaciones, no solamente de los docentes, sino de todo el personal que directa e indirectamente está relacionado con el sector educativo en Venezuela. Y hoy los educadores, bueno, como lo venían anunciando desde la semana pasada, convocaron una jornada nacional de protesta y queríamos saber, pues, de uno de los organizadores fundamentales de esta jornada nacional, cuál es el balance que hay hasta esta hora de la movilización en todo el país. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Eduardo. Mira, muy contento, ¿no? Muy contento porque el balance que tenemos cuando son las 1:30, 1:20 de la tarde, es que salió toda Venezuela, en todas las capitales, en todos los municipios, salieron los maestros a la calle. Salieron a los maestros acompañados de sus padres y representantes, porque es que tenemos muchas razones por estar en la calle. Los maestros hoy dieron la clase en la calle. Hoy dieron testigos de que el maestro en la calle también educa, protestando también se educa, porque le enseña a sus estudiantes que hay un valor de luchar por la democracia. La democracia está en juego. Por eso decimos nosotros en cada parte que nos paramos que la única forma de que el maestro venezolano, que todos los trabajadores públicos en Venezuela tengan mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales es con un cambio político. No es simplemente un discurso, simplemente hemos visto en todas partes cómo el salario se viene deteriorando, así como si estuviera bajando de un tobogán. Los últimos 20 años la educación la han destruido la carrera docente, Eduardo. Las escuelas, en más del 70% de las escuelas no sale agua por un grifo, por un chorro no sale agua. En más del 60% de las escuelas, Eduardo, no tienen servicios públicos. Fíjate, no llega la electricidad, están en salones a oscuras. Los baños no funcionan. O sea, algo tan sencillo, ¿no? Algo tan elemental que son derechos humanos. ¿Ves? Y eso sin hablarte del programa de alimentación escolar. Esto nosotros pudimos observar cómo la semana pasada la parte propagandista de Aristóbulo Isturi y Nicolás Maduro decían que 8 millones de niños habían ido a la escuela. Eso es falso, totalmente falso, porque la educación viene decayendo y las cifras mismas del Ministerio de Educación, que la tenemos en la mano, la educación viene cayendo el 10, el 15% por año de estudiantes que abandonen. No ven la educación como esa palanca de progreso, porque un profesional vale muy poco, no da un salario. Entonces cualquier oficio, vendiendo uno perro caliente, haciendo una torta, cualquier cosa que hagamos, el personal recibe más. Hoy el 10 de septiembre y el 25 de septiembre un maestro que cobró fueron 700 bolívares quincenal. O sea, hoy un maestro en una quincena cobra menos de $2, Eduardo. Entonces, esa es la parte que venimos destruyendo al magisterio venezolano. La carrera docente está en el piso. Entonces, simplemente hoy los maestros salimos a la calle a decirle a nuestros padres, a nuestros representantes, a los venezolanos que nos acompañen en esta lucha, que la única forma es que nos unamos todos como uno y salgamos a la calle para luchar por la Venezuela que tanto soñamos, Eduardo. Si nosotros llevamos en el corazón esa canción tan bonita de Venezuela, bueno, ¿por qué no salir a lucharla? Fíjate que con pandemia, con las plazas que nos las ocuparon en todo el país, porque lo que pasó en la Morelos, que había más de 200 motorizados, ahí pasó en toda Venezuela, pero aún con la represión, aún con sus motorizados, aún con su gente, el maestro salió a la calle con gallardía y no los vio a los malandros, vio a esa gente fea y siguió adelante, porque miedo, Eduardo, miedo da quedarse en la casa, miedo da es no salir a luchar, miedo nos da que sigamos con salarios de hambre. Por eso, entre quedarnos en la casa y luchar, bueno, hay que luchar por la Venezuela que soñamos, Eduardo.
Así es. Bueno, les recuerdo que estamos conversando con Gustavo Padrón. Gustavo Padrón es el Coordinador Nacional de Educadores de Primera Justicia, pero además es un miembro activo del magisterio venezolano y sin duda alguna siempre protagonista en primera fila de las luchas por las reivindicaciones de los educadores. Y Gustavo tocaba temas fundamentales en su intervención. El primero, bueno, los salarios de hambre de los maestros. Yo en el editorial, Gustavo comentaba que el salario mínimo del venezolano promedio es menos de $1, pero suponiendo que el salario mínimo, como tú lo comentas, de los maestros, redondeándolo, vamos a hacer un ejercicio de redondeo y llevarlo a $2, que sabemos que no es $2, es por debajo de $2, pero si ese fuese el caso, digo, por ejemplo, Argentina es de $222 mensuales, es decir, un maestro venezolano, para poder acumular lo que un argentino gana en un mes como salario mínimo, debería ahorrar prácticamente 9 años y 2 meses de salario para poder ganar lo que en un mes gana, por ejemplo, una persona en Argentina como salario mínimo. Pero para irnos a otro ejemplo ideológico del régimen de Maduro, como es Cuba, por ejemplo, bueno, en Cuba el salario mínimo está en $15 al mes. Es decir, para que un maestro gane lo que un cubano gana como salario mínimo, bueno, debería ahorrar 6 meses y 6 meses, y 10 días de su salario para poder ganar lo que, por ejemplo, un cubano gana en un mes. Es decir, Maduro acabó con el salario de los venezolanos y no solamente con el de los maestros, sino con el de los otros sectores. Por ejemplo, y veíamos a Pablo Zambrano, que te acompañaba a ti y a los maestros en esta lucha que ellos también han venido dando en el sector salud. Y al final tú decías algo que es fundamental. Esto es una lucha de todos, de los maestros, de los trabajadores de la salud, de los médicos, de las enfermeras, de los estudiantes, de los políticos, de las amas de casa. Es decir, esto es una lucha de venezolanos contra un régimen que, bueno, que tiene un enemigo muy claro, y el enemigo del régimen es el pueblo de Venezuela. Y esto lo quiero conectar para hacerte la pregunta con lo que fue el informe de determinación de hechos de la ONU, donde establece claramente que el régimen de Nicolás Maduro viola los derechos humanos y que el régimen de Nicolás Maduro comete crímenes de lesa humanidad. Lo que tú comentabas del estado de las escuelas en Venezuela es un crimen de lesa humanidad, porque que un niño venezolano no tenga ni siquiera dónde ir al baño en una escuela, no tenga agua, no tenga alimentación, no tenga pupitre, no tenga pizarrón, no tenga ni siquiera luz para poder ir a un aula de clase, bueno, eso es una violación no solamente a la dignidad de los venezolanos, sino también es una violación y un crimen de lesa humanidad. Con esto te quiero preguntar, Gustavo, ¿cuáles son los próximos pasos del magisterio en esta lucha? Sé que hoy tuvieron esta protesta a nivel nacional que, como lo comentas, es un éxito, pero entiendo que esto es una agenda que continúa y que vamos a seguir viendo a los maestros en la calle. Así es, este es el primer paso de la lucha de este nuevo año escolar 2020 y 2021, los maestros en la calle. Hoy pudimos observar, Bati, la gente charallave que siempre este gobierno o este desgobierno de Nicolás lo tiene sometido. La gente charallave salió a la calle, la gente lo vaya y salió a la calle con mucha fuerza. Asimismo en el estado Sucre, en todos los estados Guárico. O sea, lo que yo te quiero decir es que la gente salió sin miedo. Y esto simplemente lo que nos hace sentirnos orgullosos de nuestros maestros y seguir programando. Nosotros vamos en los próximos días a definir la agenda de lucha. La agenda de lucha es siempre en la calle. La agenda de lucha es unido. Porque se dio un hito, Eduardo, se dio un hito que nunca se había dado. Las 8 federaciones del magisterio venezolano de la mano con todos los partidos políticos, porque todos entendimos que la única un cambio político en Venezuela para hacer una agenda de lucha en cada municipio, en cada parroquia. Llevar el mensaje a padres y representantes. Esta lucha no es solo. No puede pasar lo que vivimos el año pasado, que nuestros estudiantes pasaron de grado, pero no aprendieron. Entonces nuestros padres y representantes están muy preocupados, porque no se trata de pasar de grado, sino que nuestros niños y estudiantes aprendan. Entonces, cuando tú me preguntas ¿qué viene? Bueno, viene más lucha. El magisterio venezolano se revela.
El magisterio venezolano sigue en la calle por una educación de calidad para la recuperación de la carrera docente. El magisterio venezolano seguirá en la calle hasta que... Estamos... Así es. Se bueno, quedó paralizado, Eduardo. Así es. Bueno, era Gustavo perfecto. Padrón. Bueno, entonces, era Gustavo Padrón, el magisterio es eso. Nacional. Lucha. Sí. Sí, bueno, de verdad, tenemos que ya ir al corte, Gustavo. Te quiero agradecer por ese trabajo, por esa lucha que estás dando desde el punto de vista gremial, no solamente en Primero Justicia, sino también, bueno, con todos los educadores y a través de ti enviar nuestros mensajes de ayuda, de solidaridad, de apoyo y de mucha fuerza a todos los maestros a nivel nacional. Era Gustavo Padrón, coordinador nacional de Primero Justicia del sector educativo. Gracias. Y con él entonces vamos a un corte. Y al regreso estaremos conversando con Zair Mundarain, embajador, consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia, el gobierno interino, sobre el informe del Fact Mission de la ONU. Ya volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. La conferencia episcopal, amigos míos, o mejor dicho, esta gente que se ha arrogado la representación del clero en Venezuela, de la Iglesia Católica, se ha arrogado la representación, estos 7 altos jerarcas de la Iglesia Católica venezolana. Esta gente está llamando a votar y le está mandando un mensaje, no a García, a Guaidó. Pero es que no se han dado cuenta, no hay nada que pueda proponer Guaidó. Y yo no estoy defendiendo a Guaidó porque la respuesta que hace Guaidó es peor todavía a la crítica que le hace la conferencia episcopal. La respuesta de Guaidó es una colección de lugares comunes. Porque sencillamente no puedes ni dialogar, sencillamente no vas a potenciar ninguna unidad de nada, eso no sirve para nada en realidad, eso da igual. Sencillamente da igual que tú quieras la libertad, el progreso y la democracia porque el chavismo no quiere eso y tú no tienes cómo imponerle lo contrario. O sea, da igual y uno se siente aquí en un loop, uno se siente en un círculo vicioso, uno se siente en una repetición. Yo me siento en el año 2002, me siento yo en este momento. Le cambio la cara a Guaidó y le pongo la de Timoteo Zambrano. O le pongo, no sé, cualquiera de los que estaban en la Coordinadora Democrática y queda igual. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, ya estamos ya de regreso con su programa Contigo, como todos los lunes, este espacio que desde Radio Caracas Radio tenemos para Primero Justicia comunicarnos con todos los venezolanos. Y en este espacio, como les dije, vamos a estar conversando con Zair Mundarain. Zair fue fiscal en Venezuela y, bueno, lamentablemente tuvo que salir del país, bueno, producto de la persecución política y de su lucha dentro de la Fiscalía por la búsqueda de la verdad, y hoy se desempeña además como consultor jurídico de la Embajada de Venezuela, del gobierno interino del presidente Juan Guaidó. Y sabemos que la semana pasada, bueno, fue noticia no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, lo que fueron las resultas del Fact Mission o de esta misión de determinación de hechos
independiente que fue por mandato de la ONU realizada para el caso de Venezuela, donde claramente quedan determinados no acusaciones al Estado venezolano, sino acusaciones personalísimas a no solamente Nicolás Maduro, sino al alto entorno de la Revolución Bolivariana por haber cometido de manera directa o indirecta crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, bueno, vamos a estar conversando con Zair, que nos va a estar dando pues muchas más luces y mucha más claridad referente a esto, pero quisiera en primer lugar, Zair, que brevemente le explicaras a la audiencia, además de darte la bienvenida, un poco cuál es el alcance y cuál es la naturaleza de esta misión de determinación de hechos. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, sí, precisamente la designación de comisiones para la determinación de hechos no es un asunto nuevo, es un asunto que Naciones Unidas ha hecho en algunas otras ocasiones. Tal vez la más reciente, antes de la venezolana, sea el caso Myanmar, donde hubo un desplazamiento forzado de una cantidad de personas y el asesinato de otros miles por parte de la mayoría en Myanmar, y que está dando pie a un procesamiento penal en la Corte Penal Internacional. Lo que ocurre en estos casos precisamente es que cuando la misma Comisión de Derechos Humanos o la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, en este caso, ha dictado reiterados informes donde se presenta la posibilidad o se aduce que el Estado está violentando derechos fundamentales, entonces los Estados tienen la posibilidad de votar a favor de que una comisión independiente trate de establecer ya responsabilidades y si se están cometiendo o no crímenes de lesa humanidad. Esto es muy importante, tratar de establecer una línea separatoria entre ambas cosas, ¿no? Violaciones de derechos fundamentales, tenemos múltiples informes que lo han dicho, informes de la Organización de Estados Americanos, informes de la misma Oficina de la Alta Comisionada, el alto comisionado anterior había dicho ya que en Venezuela había violaciones de derechos humanos, y fíjense que hay algo que pasa desapercibido, que es que son las distintas agencias de Naciones Unidas han dicho por separado que en Venezuela hay violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando la FAO dice que hay una cantidad de venezolanos que tienen peligro de desnutrición o malnutrición porque no se respeta el derecho a la alimentación adecuada, ahí hay una violación de un derecho humano. Por ejemplo, cuando la OIT ha dicho que se violenta el derecho a la contratación colectiva, al salario digno, a la fijación del salario mínimo, a que se generen comisiones tripartitas, etcétera, ahí se violentan derechos humanos. Pero es distinto cuando se violentan derechos humanos y se establece responsabilidad del Estado, que por alguna política pública o un mal manejo de la situación lo haga, a que se indique que hay dolo en el ejercicio del poder. Dolo es que hay toda una política pública tendiente a. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que marca esa línea que es diferenciadora académica entre pensar que estamos ante una violación de derechos humanos y cuando estamos en la comisión de un crimen de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad están establecidos en una norma, que es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Venezuela es signatario del Estatuto de Roma, de hecho, es uno de los primeros países signatarios del Estatuto de Roma que entró en vigencia en el 2002. Ahí establece el artículo 7 del Estatuto de Roma cuáles son esos crímenes de lesa humanidad. Estos crímenes son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o traslado forzoso de la población, la tortura, la persecución, la desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid y otros tratos inhumanos de carácter similar que se provoque sufrimiento de la gente. ¿Cuál era el objetivo de la comisión? Por eso es que es tan importante esto. A la comisión se le da una función muy particular. Por mayoría vota la Comisión de Derechos Humanos y dice, bueno, nosotros queremos saber más. Nosotros queremos saber primero, ¿hay una política pública del Estado para cometer crímenes de lesa humanidad? ¿Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad? Esto es que los hechos son producto, primero desde el poder, pero luego son producto, los delitos o los hechos se cometen de forma generalizada y sistemática. Cuando se habla de sistematicidad, hay un patrón en la comisión de estos hechos y para ello se designan 3 miembros que son independientes y que son académicos y de reputadísima, de altísima valía a nivel internacional en esta materia, que son Marta Baliñas, Francisco Cox Vial
y Paul Sales. Cada uno de ellos ha tenido experiencia en casos, bueno, grotescos, en casos de Ayotzinapa, en el caso de Yugoslavia, han litigado la Corte Penal Internacional, de modo que gente que está técnicamente preparada para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. ¿Qué hace esta comisión? Esta comisión se instala en septiembre del año pasado, tiene un año para presentar un informe en el periodo 45, que es este periodo 45 de sesiones, y presenta su informe el 16 de septiembre. En este informe del 16 de septiembre lo primero que dejan claro es que hicieron todo lo posible para que el régimen permitiera el ingreso de la comisión a Venezuela. ¿Okay? Enviaron 9 comunicaciones, hicieron 9 solicitudes de permiso para poder entrar a Venezuela y poder interactuar incluso con el régimen. Es decir, bueno, si usted no tiene nada que ocultar y no se cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela, permítanos el ingreso a Venezuela. Ninguna de estas comunicaciones recibió respuesta alguna. Luego utilizan una metodología que ellos dividen en 4 partes. Son entrevistas confidenciales, tanto en persona, a través de conexiones seguras telefónicas o de video. Luego documentos confidenciales obtenidos de personas y organizaciones, incluidos expedientes completos de casos. Luego solicitudes de presentación de información que han presentado ONG y una cantidad de gente, y análisis de información de dominio público. Son 4 fuentes de información. A partir de esta metodología, hacen 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. Ahí investigan exactamente 233 casos. Esos 233, 48 se incluyen en el informe. Y ahí tocan o se enteran además de 2.891 casos aparte que queremos los venezolanos y necesitamos que sean objeto de investigación, y por eso es que es tan importante que en estos días se decida la renovación del mandato de la comisión. Entonces, esto es muy importante, el tema metodológico, porque el régimen lo primero que ha salido a decir es que fue hecho que no llegaron a Venezuela, bueno, no entraron a Venezuela, bueno, ellos no lo impidieron, luego que no hablaron con las víctimas, bueno, son 274 entrevistas, que no investigaron, que no tuvieron fuentes primarias, todas las fuentes de investigación son primarias y algunas información pública, y a partir de ahí generan toda una estructura donde se determina exactamente lo que hemos venido escuchando. Primero, determinan 2 cosas fundamentales que yo creo que la audiencia necesita tener claro. Primero, que hay un patrón sistemático de persecución por razones políticas. Ese patrón sistemático de persecución ha llevado a que todo aquel que sea considerado peligroso, que haya fijado postura pública, que sea miembro del partido, es objeto de persecución, de encarcelamiento, de asesinato, como el caso de Fernando Albán, por ejemplo, o el caso del capitán Acosta Arévalo, tortura, desaparición forzada. Ese patrón lo consiguen ahí en innumerables casos, narran decenas de casos en los cuales una persona ha manifestado públicamente una postura política contraria al gobierno e inmediatamente ha habido una causa penal, ha habido encarcelamiento, le han perseguido. Además, un patrón digamos, muy grosero, grotesco respecto a derechos humanos, que es persecución de familiares, persecución y además, una vez son aprendidos, etcétera, hay algo que es totalmente doloroso. La narración que hace el informe, más o menos en la página 400 en adelante, pueden ver un patrón de agresiones sexuales, de violaciones y de una cantidad de violencia de género género en el caso de las mujeres, pero de agresiones sexuales en el caso de los hombres, pero contra personas que han contrariado el régimen. Eso está metodológicamente investigado y se encuentra plasmado en el informe. Y el segundo patrón que consiguen es un patrón de planes, de supuestos planes de seguridad, porque si hay uno de los problemas más graves que tiene el país es precisamente la inseguridad, de modo que se ve que ninguno de esos planes ha funcionado, en los cuales el signo distintivo es el asesinato de personas. Entonces pasa por el Plan Zamora, pasa por la OLP, pasa por el FAES, y entonces son narrados allí de forma sistemática cómo estas personas, los miembros de estas OLP y del FAES penetran en las viviendas, asesinan personas inocentes y generan una cantidad de desmanes. Hay más de, el mismo informe de Bachelet lo dice, más de 2.000 ejecuciones, 2028 narró, 2.000 ejecuciones judiciales, nada más de enero
hasta agosto de este año. Es lo que quiere decir que los patrones continúan, están en plena ejecución en este momento, y yo creo que el retrato más fiel de lo que ocurre en el país se encuentra en este informe. Ellos arriban precisamente a la conclusión de que hay un ataque sistemático y generalizado que se hace desde el poder, no solo porque no hubiese sido posible hacerse sin la cantidad de herramientas materiales y de recursos que se emplean para esto, de modo que todo el poder tiene que saber, vehículos, cárceles, la destinación de personal, de seguimientos, etcétera, y además hay narraciones impresionantes. Por ejemplo, casos en los que el mismo Maduro rompe la cadena de mando en la ejecución de OLP o le da instrucciones directas a operadores del FAE para la persecución, tortura y muerte de personas. Igual para la persecución política y para que se torturen personas. De modo que el tema de la estructura de la cadena de mando inclusive se rompe en oportunidades con narraciones de funcionarios, aún incluso activos, que explican cómo recibieron la orden directamente de Maduro, de un ministro, salen muy comprometidos, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de la Defensa, por supuesto Maduro, y todo el sistema de justicia que ha venido avalando de alguna manera que esto ocurra, ¿no? Por eso es importante ver las conclusiones, pero verlas en el contexto. Dice, entre otras cosas, que hay un conocimiento del ataque, que se trata de una política de Estado y en apoyo a ella, y trata algo además interesantísimo, Eduardo, que hemos venido diciendo muchas ONG y organizaciones de derechos humanos y abogados, que es que los ataques que ejecutan los civiles armados, los colectivos, con la anuencia del Estado, también son responsabilidad del Estado. De modo que no se pueden librar con que lo hagan organismos de seguridad de Estado, que se encuentran perfectamente determinados. Hay un capítulo para el SEBIN, hay un capítulo para el DIGESIN, hay un capítulo para la Policía Nacional Bolivariana, hay un capítulo para el FAE, que insisten entre las recomendaciones y coinciden con Bachelet, que Bachelet determinó responsabilidad de Estado, pero en este caso responsabilidades individuales, donde señalan al director de la FAE, a los jefes operativos de la FAE, incluso los regionales, de una cantidad de asesinatos, de allanamientos sin orden, de desaparición forzada de personas, de tortura, de toda esta barbarie que hemos vivido los venezolanos, salen con nombre y apellido señalados en estos casos, y con una responsabilidad importante, que esto tiene que dar pie a algo que las conclusiones lo dicen muy claro, que son las recomendaciones a la comunidad internacional. Son dos recomendaciones, la 62 y la 63, y es muy importante que la gente las comprenda en contexto. Una es asegurar una futura cooperación en materia de seguridad y transferencia de equipo policial y militar, porque dan cuenta que en Venezuela no existe ninguna posibilidad actual de contar con una fuerza pública que trabaje en función de los derechos humanos. Luego, en la 63 dice, los estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones y crímenes identificados en el presente informe, de conformidad con su legislación interna pertinente, lo cual abre las puertas a la denominada justicia universal, según la cual, recuerden que los crímenes de lesa humanidad no son crímenes contra venezolanos o contra una particularidad, sino son crímenes que ofenden a la humanidad entera por su procacidad, por su ofensa a la dignidad humana, por su ofensa a la condición de ser humano, y por ende insta a los estados a que inicien procesos penales contra los autores que salen allí señalados, y dice además que la Fiscalía, en el punto 65 de la Corte Penal Internacional, tenga en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas. En este caso, ese tema de la justicia oportuna es un peso que está actualmente sobre la Corte Penal Internacional, porque no nos importa justicia en 20 años, en 30 y 40 años, sobre todo porque los crímenes que están aquí descritos y que obedecen a estos patrones se están ocurriendo en este momento. Es decir, ahorita mientras estamos hablando, precisamente las FAES están actuando, tenemos un patrón de criminalización de la disidencia, se persigue a la gente, se encarcela, hay una cantidad de presos políticos que están siendo objeto de vejámenes, de torturas y de todo lo que está descrito en este, que yo llamo un informe del terror, y que todos los venezolanos debemos conocer a detalle, a pesar de lo extenso que es. Debemos tomarnos un tiempo para ver lo que allí es, porque es el retrato de una época, el retrato de un periodo histórico que ha sido este periodo de revolución. Así es. Bueno, Said, nos queda un minuto. Les recuerdo que estoy conversando con Said Mondrain, consultor jurídico de la Embajada de Gobierno Interino del presidente Guaidó en Colombia, y quería que en este minuto nos dijeras cuáles son los próximos pasos, es decir, qué es lo que viene ahora
Entendemos que esta semana hay una votación para la continuidad del trabajo de esta misión, pero queríamos un poco que en este minuto que nos queda nos hables un poco sobre el que viene en este sentido. Bueno, son varias puertas que se han abierto, Eduardo. Primero, hay algo fundamental que no quiero dejar pasar. Este informe es la reivindicación de las víctimas. Las voces que están allí, que narran estos hechos, son voces en primera persona. No es que nadie me contó lo que ocurrió. Son personas a quienes le ocurrieron estos hechos. Las personas que fueron objeto de violencia sexual, que fueron objeto de detenciones, que le asesinaron a un familiar, lo cuentan en primera persona. Y esto va a traer, y por eso he dicho que esto es un torbellino, esto es algo indetenible, que es que otras víctimas que hasta ahora han callado, saben que necesitamos que sus casos también se encuentren reflejados en este tipo de informes y que haya justicia respecto de cada uno de sus casos. Por esto es que este informe reivindica a las víctimas y busca a futuro lo que todos los venezolanos queremos, que haya justicia, que haya memoria, que haya reparación a las víctimas y que haya no repetición. ¿Cuáles son los pasos que vienen? Bueno, ahorita tiene que discutirse si se renueva o no el mandato. El régimen, ¿qué está tratando de hacer? Ha presentado un informe vergonzoso de unas 120 páginas donde plantea que esto que todos los venezolanos sabemos que ocurre es mentira, que no ha ocurrido, que ellos no asesinan, que el FAES no ejecuta personas, que la OLP no mata gente. Es decir, que nosotros vivimos una realidad virtual, lo ha hecho este señor que dice ser fiscal general, junto con el que dice ser canciller. Estos dos señores han presentado un informe que están tratando de llevar a organismos internacionales y están cabildeando para tratar de que se vote en contra de la renovación del mandato. Ahora están entrampados porque ellos son miembros del Consejo de Derechos Humanos, tienen una silla en ese Consejo de Derechos Humanos y como miembros deben respetar lo que el Consejo diga. En la vez anterior tuvimos 21 votos a favor de que se designara esta comisión. Esperamos y se está trabajando fuertemente a favor de que se pueda renovar el mandato, no solo por un año, tal vez por 2 años, porque aquí el tema de justicia va a ser largo porque son tal la cantidad de crímenes que se ha cometido que es muy importante que se renueve y que tengamos apoyo para que esto ocurra. Y luego la otra puerta que se ha abierto y está dentro del informe que ha presentado la Corte Penal Internacional 2019, dijo que el caso Venezuela se decidía el inicio o no de la investigación en 2020. Nos quedan 3 meses, poco menos más de 2 meses y algo de 2020, y en estos meses que quedan, la Fiscalía ante la Corte tiene que decidir si pasamos del examen preliminar, que es la fase número 2, a la fase 3, que es el verdadero inicio de investigación penal contra los criminales que están señalados allí. El informe va a formar parte integral de esto. Y la otra puerta que se abre es que esto es un llamado de alerta, esto es un llamado de auxilio a la comunidad internacional, Eduardo. Le está diciendo a la Comisión, todo el que tenga la capacidad de juzgar, juzgue y procese, ¿no? por interés de la justicia y por interés de las víctimas. Entonces son 3 cosas. Tenemos que lograr que se renueve el mandato, tenemos que lograr que haya por justicia universal cualquier Estado inicie investigación contra estos criminales, y tercero, que la Corte Penal Internacional dé el paso que todos estamos esperando y que con esta herramienta tan importante como nunca hemos tenido, ya dejamos el señalamiento del Estado y ya pusimos nombres y apellidos de quiénes son los perpetradores. Ahí están los fiscales, ahí están los policías, ahí están los jefes de policía que han asesinado. Hay 46 señalados en principio, con nombre y apellido y en qué organismo están. Así es. Bueno, era nuestro consejero legal de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Colombia, Zair Mundraín, quien estuvo pues conversándonos un poco los detalles sobre este informe de la misión de determinación de hechos, que sin duda alguna es un informe histórico para la lucha por la libertad, la democracia y por la lucha de los derechos humanos en Venezuela. Y con esto entonces damos por concluido nuestro programa del día de hoy y estaremos viéndonos nuevamente el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, a través de RCR 750, a través de RCR en YouTube y a través de todas las plataformas de Periscope y de iTunes para poder escucharlas. Así que nos vemos el próximo lunes y que tengan una feliz semana todos por casa. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. Mis amigos, una empresa comprometida y